En esta ocasión vamos a hacer este tipo de paredes que son bastante sencillas de hacer, muy útiles para nuestros juegos de rol. Nos sirven como delimitadores o también nos pueden ayudar a crear una pequeña ciudad, pasillos, alguna escena de un calabozo bastante interesante. Son realmente muy económicas, las vamos a hacer con muy poco material. Para este proyecto vamos a necesitar tener algunos platos desechables. Tengo dos tipos de platos, este que tiene esta textura, que es como cuadritos o rombos, y estos platos completamente lisos, son platos genéricos de cualquier supermercado, cartón. Vamos a necesitar una pistola de silicón, una regla, tijeras, una bolita de papel aluminio, una navaja de bolsillo, un cuchillo. Obviamente vamos a necesitar pinceles para cuando vayamos a pintar, suficiente silicón para nuestra pistola de silicón, algunas plumas, de preferencia azul o negra. También vamos a requerir pegamento transparente, bicarbonato de sodio y pegamento blanco. Y nuestras pinturas. Vamos a necesitar principalmente tener suficiente pintura blanca, pintura negra, pintura gris, diferentes tonos de café y crema para toda la construcción. Eso es todo el material que se va a necesitar. Con el cartón vamos a necesitar hacer primero que nada lo que van a ser nuestras paredes y lo que van a ser las bases donde van a soportar las paredes. Normalmente de grosor no es mucho el grosor que necesitamos, con un par de centímetros es más que suficiente para lo que va a ser la base. Y para el alto de las paredes lo ideal sería entre 4.5 y 5 centímetros de alto. Eso sería la altura ideal para lo que vamos a utilizar. Ya mi pluma empezó a fallar. Ya que tenemos hecho el corte, aquí tengo lo que va a ser nuestra base y lo que va a ser la pared. Y así lo vamos a pegar. Simplemente también podemos irle agregando algo. Este, por ejemplo, mide 20 centímetros, por lo que al centímetro número 10 podemos hacer una incisión para poner una puerta. Aquí. Y aquí podemos dejar una puerta para que podamos utilizar la pared con una pequeña puerta que podamos utilizar en el juego. Con el plato que tiene textura podemos hacer pequeñas ventanas, simplemente cortando los cuadritos con nuestra navaja de bolsillo con algo de cuidado. Ya que tenemos nuestra pequeña ventana, podemos hacer un buen corte de esta manera. Y listo, ya tenemos una ventanita que podemos incluso utilizar en nuestra manualidad como parte de la ventana. Aquí ya cortamos las pequeñas ventanitas del plato que tenía textura y ya hicimos nuestras pequeñas ventanitas. También de este mismo plato podemos aprovechar las orillas para hacer los tablones de madera que van a ser rectos o incluso inclinados, utilizando nada más esta parte del plato. Para eso pues lo vamos a tener que cortar.
Ya que tenemos estas partes, nos deshacemos de las orillas, que son algo curvas, pero nos quedamos con esto. Y nada más le vamos a dar el grosor que necesitamos. Con la mitad probablemente sea más que suficiente. Y vamos haciendo las tablitas. Hacemos lo mismo con las demás orillas para tener suficientes ya preparadas para cuando hagamos nuestra jugada. Ya que tenemos listas algunas de las tablitas que vamos a utilizar, las ventanitas como habíamos hablado, vamos a utilizar nuestro molde que ya previamente cortado con sus ventanas y su puerta, y vamos a usarlo para hacer la pared. Aquí lo que hice fue nada más cortar uno de los platos normales y lo voy a utilizar de esta manera. Y listo, con esto ya vamos a tener lo que va a ser todo el exterior de la pared, y podemos hacerlo también para el otro lado para aprovechar prácticamente todo el plato. De esta manera también le podemos hacer aquí los cortes de las ventanas, la puerta, y tenerlo listo para cuando vamos a hacer. Después vamos a tener que cortar este plato y quitar estas pequeñas partes, pero pues ya tenemos prácticamente el modelo listo. Ahora ya que tenemos listo nuestro fondo, lo que vamos a hacer es pegar estas partes para darle la textura con la que vamos a estar trabajando. Ya va a tener el grosor y textura. Con la pedacería que estuvimos cortando, por ejemplo, podemos hacer pequeñas partes, que por ejemplo la parte de arriba del ángulo de la puerta, le vamos a hacer las maderas que van a dar la separación entre alguna parte y las ventanitas. Esto lo vamos a hacer pegándolo ya sea con resistol blanco, que va a tardar realmente mucho en secar, o lo podemos hacer rápidamente con la pistola de silicón y algo de silicón. Nada más procuren que el silicón no esté excesivamente caliente, porque el silicón cuando está demasiado caliente derrite el poliestireno de los platos. Si está apenas derritiéndose, puede usarse perfectamente y rápidamente va a pegar. Esa es la manera de personas flojas como yo, que realmente quieren resultados rápidos sin tener que estar esperando. Y una vez que está pegada, queda así. Como pueden ver, pues realmente lo único que necesitamos fue un plato, pedacería de otro plato para hacer lo que son las pequeñas ventanas. Ya lo pegamos a la base y únicamente con la misma pedacería que fuimos cortando al principio, hicimos la parte de arriba, hicimos todas las vistas de madera que le vamos a poner. Ahora lo que sigue es a las vistas les vamos a dar la textura de madera. Esto se hace con una pluma Bic o una pluma de bolita común y corriente, y lo único que vamos a hacer es esto: hacerle pequeñas rayas que simulen como si fueran los canales de la madera. También a las ventanas le podemos hacer un poquito de esas rayitas, pero con un poco más de cuidado, ya que las ventanas son muy pequeñas y podemos romperlas. Pero esto es todo lo que tenemos que estar haciendo.
Esto es importante hacerlo con algo de presión para que la pluma entre y deje un pequeño canal. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a pintar, lo primero que vamos a hacer va a ser pintar de fondo y la pintura va a entrar ahí. Y cuando vayamos a hacer las segundas capas de pintura, la pintura vamos a procurar que no entre en esos canales y que quede esa marca negra. Aquí podemos ver ya la pieza terminada, con las marcas que habíamos comentado. Se hicieron con la pluma, ya está toda completamente forrada y pegada a la base. Aquí es un ejemplo del tamaño contra una miniatura. Como podemos ver, es un tamaño más o menos adecuado. Y lo más importante de todo es de que ahora tenemos que pintarla. Para pintarla, lo primero que vamos a hacer es pintarla con una base que va a endurecer el poliestireno de los platitos que utilizamos. Para eso vamos a hacer una combinación con pegamento blanco, pintura negra y bicarbonato. Un par de cucharadas, 2 o 3 cucharadas de bicarbonato de sodio sobre una combinación de pegamento blanco y pintura negra. Va a servirnos como el fondo o el primer, como le dicen muchos, para que esto le va a dar una dureza. El bicarbonato de sodio lo que hace es darle una consistencia como tierrosa a la pintura y ayuda a que se adhiera en partes donde el silicón quedó ligeramente expuesto. Aquí está la combinación que les estaba comentando, que es el bicarbonato de sodio, el pegamento blanco y la pintura negra. Esto pues lo tenemos que revolver utilizando un pincel para hacer una buena mezcla. Una vez que el bicarbonato se ha disuelto en la mezcla con el pegamento blanco y demás, ya podemos empezar a pintar el fondo. Esto va a ser bien simple, simplemente le damos unas generosas pasadas. Es muy importante que tenga una cantidad, pues normalmente un 60-30 de pegamento blanco en el 60%, el 30% o un 40% de la pintura negra, y pues con un par de cucharadas de bicarbonato de sodio sería prácticamente un 10%. El bicarbonato de sodio es opcional, a mí me gusta porque le da esa textura de tierrosa y además le permite pegarse mucho mejor en las partes donde hay silicón expuesto, pero no es necesario echarle bicarbonato de sodio. Una vez que está terminada de pintar con este fondo, vamos a dejar que seque durante al menos unas 2 o 3 horas. Mientras está secando la pieza, ¿por qué no preparamos otras piezas? En este caso preparé la que van a ser las L's y algunas paredes rectas. Estas no van a requerir tanto problema, no van a tener tanto problema en su armado, porque lo único que vamos a hacer va a ser forrarlas con el plato y posteriormente ponerles la pedacería en donde queremos que queden las maderas y demás, y también les vamos a poner las maderas inclinadas, por lo que únicamente vamos a necesitar tenerlas ya ensambladas en su base, listas para que las forremos y posteriormente las pintemos. Aquí ya tengo algunas de las paredes ya después de haberlas forrado, y utilicé el mismo patrón que había utilizado en la que habíamos pintado anteriormente. Lo único que hice fue, en vez de poner puertas y ventanas, fue poner los tablones cruzados. Hice también las esquinas, las L's. Hice una completamente lisa para hacerla como si fuese pared de piedra,
E hice también, ya que estaba en eso, una T. Esta la voy a hacer con patrón mixto, con pared de piedra y con tablones cruzados. Lo que vamos a hacer ahora es, una vez más, con nuestra pluma empezar a hacer los grabados del tallado de la madera, y también de la misma manera vamos a hacer los patrones de la piedra. En este caso pues vamos a hacer con algunos bloquecitos. Como ven, la pared de piedra es realmente mucho más sencilla de hacer, ya que lo único que estamos haciendo es grabar con una pluma el patrón que vamos a hacer. En este caso pues lo voy a hacer como si fuesen blocks de piedra. Bueno, aquí en la pluma ya está fallando, pero como quiera puede verse el patrón que vamos a hacer. De esta manera le vamos a hacer el patrón de piedra a esta pared lisa, y vamos a hacer lo mismo en esta pared. Vamos a crear un patrón de blocks y vamos a darle el tallado de la madera como lo habíamos hecho en la pieza anterior. Listo, ya tenemos todas con las paredes con la textura. Ahora las vamos a tener que pintar con la misma pintura que ya habíamos preparado, con la mezcla de bicarbonato y la mezcla de pegamento blanco. No nos limitemos a hacer nada más este tipo de cosas, podemos también hacer simplemente el mismo patrón, pero dibujarle, por ejemplo, una puerta, o hacer un corte para poder hacer un arco para poner un pasaje. De esta manera vamos a poder tener otras de este tipo de paredes con sus arcos de puerta, con puertas dibujadas, que nos van a dar mucha más variedad en las paredes que vamos a estar haciendo. Así es como queda una puerta dibujada. Y vamos a tener ya una variedad más grande de paredes para ambientar nuestro calabozo. Aquí ya tenemos el arco dibujado. Algo que podemos hacer con la bolita de aluminio es hacer esto en este tipo de paredes para que se vean golpeadas, desgastadas, dañadas por el paso del tiempo, para que nuestro calabozo se vea todavía más siniestro. Así queda con una textura bastante desagradable, y ya cuando lo peguemos la pared y le pintemos, la pintura negra va a entrar en esas pequeñas hendiduras, y cuando pasemos la pintura gris y la blanca por encima, van a quedar esas marcas negras ya como si fuesen grietas o daño de la pared. Continuamos con la pintura. Ahorita nada más estoy poniéndole un toque de crema. Lo estoy haciendo con la pintura normal que había mostrado hace rato, pero diluida en unas cuantas gotitas de agua, nada más poco de pintura. Se diluye un poco con el agua para que dé este efecto de deslavado sobre el fondo negro. Si ustedes quieren que sea colores muy brillantes, muy llamativos, en ese caso hay que usar un fondo blanco, la misma técnica que usamos anteriormente, combinarla con bicarbonato y combinarla con pegamento blanco, pero en vez de pintura negra, pintura blanca. Esto va a permitirnos tener un fondo que va a dar una sensación de colores mucho más llamativos, mucho menos opacos. Yo prefiero que se vea de esta manera para que pues, las jugadas que yo pongo son como inspiradas más en el horror, que se vea el ambiente decadente y deshecho.
Primero voy a pintar de crema esto. Voy a usar, estoy usando esta técnica con estas piezas y posteriormente voy a hacer diferentes tonos de café en las partes de madera para darle ese toque de madera. Listo, ya que pintamos las piezas con un tono crema, ahora vamos a pintar toda la pedacería que representa la madera con 3 tonos diferentes de café. Primero un tono oscuro, posteriormente con pincel seco vamos a darle un tono ligeramente más claro y finalmente el tono más claro por encima para que dé una sensación como que de luz y de profundidad. Aquí ya lo tenemos pintado con color café y con crema, prácticamente todas las piezas. Ahora voy a empezar a pintar con un tono de café más claro, un par de tonos de cafés, primero un poco más oscuro y luego un poco más claro, para darle efectos a toda la madera. Y posteriormente voy a pintar estas piezas con únicamente un poco de color gris y blanco. Esta pieza también la voy a pintar con gris y que sea una combinación de ambos tipos. Aquí ya podemos ver las piezas con la técnica que de hacer pincel seco de diferentes tonos de café sobre el café oscuro, 2 tonos diferentes de café más claro. De esa manera quedaron todas las piezas. Ya parece más madera. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a pintar estas en color gris y luego va a darle un poco de luz con color blanco. Y aquí vamos a poner gris. Aquí ya está pintado de gris. Las paredes, la pared con el arco e incluso la pared mixta. Y ya, finalmente con un toque de blanco, así es como quedan las paredes. Y la pared mixta. Por último, lo único que nos falta, y esto es opcional si ustedes quieren, yo en lo personal sí lo hago, es ponerle una capa de pegamento transparente que sirve como barniz y protección. Pero si así ya como están, ya pueden ser jugadas, nada más hay que esperar a que sequen unas cuantas horas y ya están listas. Así tienen sus paredes estilo taberna, estilo calabozo,